La cinemática que es para el movimiento como tal y la dinámica que es para el control del tema de fuerzas, porque nosotros al fin y al cabo lo que vamos a controlar son los motores, ¿cierto? Y los motores nosotros los podemos controlar mediante voltaje y corriente que le podemos dar a esos motores. La corriente es para el torque y el voltaje para la velocidad, ¿cierto? También hay unos motores que se pueden acoplar unos reductores para cambiar uno por otro, por así decirlo. Sacrificas velocidad para ganar torque. También es posible eso. También ya hemos comenzado pues, a ver un poco del funcionamiento del Arduino, de la programación. Entonces, lo que nos está faltando ahora es conocer las técnicas de cómo poder controlar un circuito cerrado, ¿okay? A través de un controlador o un procesador principal, que en este caso estaría dentro de las placas de Arduino. Antes de eso vamos a ver un pequeño video motivacional donde vamos a ver un caso práctico. Para que me motive. Vamos a ver un caso práctico de para qué sirve el control. En un caso real. Esto es en internet de las cosas. Vamos a ver el curso motivacional. Para que te motive todo esto. Pero a veces esas fórmulas con integrales derivadas de E, de T, de toda como náuseas. En el video de hoy vamos a explicar el control PID que se hace mucho en industria. Actualmente lo estamos viendo en impresoras 3D, en la parte de aeronaves, de drones, de cuadricópteros. Todo el control PID que nació hace más o menos 100 años en toda la parte industrial, inicialmente para timonear barcos. Y lo vamos a entender de forma fácil, entendiéndolo como proporcional es el presente, la parte integral es el pasado y la parte derivativa es el futuro. Vamos con el video para que entendamos PID. Esta es la fórmula que normalmente encontramos en internet que nos habla del control PID. Entonces nos dice que tenemos un set point o fijado una configuración, censamos un error dentro del proceso y a ese error le aplicamos una parte proporcional. Luego viene la parte integral del error desplazado en el tiempo y la parte derivativa del error. Estas tres acciones las sumamos, las mandamos hacia el proceso como efecto correctivo y volvemos a censar nuestra salida para hacer un lazo cerrado de corrección tipo PID. Esta es la fórmula que normalmente encontramos que es la sumatoria de estas tres, pero a veces esas fórmulas con integrales derivadas de E, de T, de toda como náuseas. Entonces vamos a tratar de entenderla de forma gráfica y vamos a hacer el ejemplo con un péndulo, ya que estamos haciendo el robot equilibrista, el robot que es un péndulo invertido. Entonces vamos a aprovechar esta situación para explicarles PID, que igual se aplica a la parte de cuadricópteros y la parte industrial. Es la misma explicación matemática. Para que lo podamos entender mejor, vamos a tratar de verlo así. La parte PID, que la parte proporcional es igual al presente actual, la parte integral es la parte del pasado, lo que viene de atrás, y la parte derivativa es el futuro. Es una forma de entenderlo. Entonces tenemos en esta gráfica error, contratiempo. Entonces cada vez el error va disminuyendo, es la idea, pero se van generando ciclos de corrección. Entonces esa gráfica roja, que parece una onda seno, es la del error, y vamos a analizarlo en este tiempo cero, en este preciso instante. Entonces la parte proporcional es la que actúa, por ejemplo, para un péndulo. Recuerden que el video en el que vamos a aplicar esto, ya lo hicimos con la parte del PID de la curva de temperatura de la impresora 3D, lo hicimos con la calibración del dron, y ahora lo estamos viendo para el péndulo invertido o robot equilibrista. Entonces vamos a tratar de explicarlo con un péndulo. Este es un péndulo normal. Yo quiero llevar este péndulo a la parte central, que quede aquí quieto. Cuando lo suelto de acá, va a aplicar gravedad. ¿Sí? Viene la gravedad. Cuando llega al sitio que es, aquí ya no estoy aplicando más gravedad porque lo estoy frenando con esta fuerza. Así que debería frenarse acá. Pero ¿qué pasa cuando yo lo suelto? Queda oscilando.
Se pasa, trata de volver, la gravedad lo manda hacia abajo otra vez y queda en un continuo error hasta que lo va corrigiendo de a pocos. ¿Qué sería lo ideal? Que este bajara y frenara acá. Entonces, en este momento, cuando yo lo suelto acá, aplico gravedad hacia abajo, aquí yo estoy aplicando gravedad, pero cuando se pasa, vuelvo y aplico gravedad en el sentido contrario, pero me la paso corrigiendo todo el tiempo. Esto es proporcional, entonces se aplica en el momento presente. Aquí le estoy aplicando corrección para que pase para el otro lado, pero me paso derecho, en el momento presente. Entonces aquí le estoy aplicando corrección, pero se me va para el otro lado. Vuelvo y la aplico y me queda de forma pendular. Entonces mientras ustedes ven el péndulo, se van a concentrar, van a darle like al video, lo van a compartir y van a activar la campanita. Suscríbanse. Con la P nos vamos a dar cuenta en el ejemplo, en el robot Balancing que está por acá. Estoy haciendo al mismo tiempo el otro video. Que si yo la dejo en cero, pues él va a creer que todo el tiempo está equilibrado y se va a caer, no va a hacer nada. Y cuando activo solo la P sin tener en cuenta la I ni la D, él va a estar todo el tiempo como un péndulo, pero no se va a estabilizar en el centro. Luego, para la parte integral, que es el pasado, ¿yo qué debo analizar? Yo debo analizar lo que pasó aquí hacia atrás. Lo que pasó ahí hacia atrás resulta que es el pasado. Debemos aprender de los errores del error pasado. Entonces, ¿qué aplicamos? Necesitamos encontrar toda esta área. ¿Cómo se encuentra esta área? Recuerden que la integral es el área bajo la curva. Ya sabiendo que esta es la acción proporcional que me dice que estoy pasado y que debo devolverme y lo voy corrigiendo todo el tiempo, va a quedar en un péndulo, acelerando y desacelerando todo el tiempo en cualquier proceso, o aumentando y quitando, pero no va a llegar a estabilizarme en el centro. Para lograrlo, debo, como dijimos, revisar la parte anterior, el pasado. ¿Cómo es eso? Eso es el área bajo la curva. Ese es el pasado. Esa es la acción integral que vamos a aplicar a ese proceso. Normalmente de los tres parámetros, este es el último que se aplica. O sea, uno primero debe calibrar la parte proporcional, o sea, que corrige el error. Luego corrige uno la derivativa y por último la integral. Entonces vamos a ver la derivativa. ¿Cuál es? La derivativa es hacia adelante, la derivada. Entonces, ¿yo cómo hago para saber los errores futuros? Pues sería casi que imposible, ¿no? Ver hacia adelante, ver hacia el futuro. Entonces aplico algo que es, en este punto, aplico la tangente. La tangente de la curva, recuerden que es la derivada es la tangente en la curva. Entonces aplicamos la tangente y si vemos ahí, está la curva, podemos proyectarnos hacia el error futuro. Entonces ahí viene la aplicación de la derivada. La sumatoria de las tres es lo que nos va a hacer un control PID. ¿Cómo podemos entender esto hacia el futuro? Haga de cuenta que estamos haciendo un control PID de velocidad de un carro para que llegue a 10 metros de este y ahí se detenga. O sea, vamos a hacer una conducción automática de automóviles. Resulta que viene muy lejos, viene a 100 metros. Debo llegar hasta los 10, 15 metros, pongamos. Vengo muy lejos, ¿el qué hace? Pues acelera todo lo que da. No tiene control, estamos aplicando solamente proporcional. Si estoy lejos, pues acelero. Y acelero a toda velocidad. Cuando me faltan 20 metros, todavía estoy acelerando. Si en 15 debo frenar, sencillamente empiezo a frenar exactamente en los 15, pero por inercia, el carro va a seguir y ¡pah! Por detrás al otro, no hay opción. ¿Por qué? Porque este tipo de movimiento no tiene en cuenta la inercia. Entonces él sigue moviéndose, no se va a frenar exacto en el punto. Entonces igual, vengo acelerando el carro donde debería frenar, aplico el freno, pero no es suficiente, por inercia continúa el movimiento y fallamos en nuestro error. A futuro, ¿qué dice? Y es lo que nosotros hacemos en nuestro pensamiento inconscientemente. Yo antes de llegar a los 15 metros, cuando venga por ahí en 30, debo dejar de acelerar y empezar a disminuir la velocidad para llegar exactamente en el punto a 15 metros del otro carro. Esa es la aplicación de la derivada, de ver hacia futuro. Nosotros lo hacemos inconscientemente, pero tenemos que enseñarle a las máquinas cómo hacerlo. Y el valor integral, que es el que aplicamos normalmente de últimas, que es el que se ajusta normalmente de últimas en el proceso de calibración, es el ajuste ya más fino. Yo llego, encuentro el punto, pero se van generando pequeños errores y el integral, como va acumulando el error pasado, va logrando mantenerla en el punto exacto todo el tiempo, por más de que este otro se siga moviendo. Ese es el control PID. Espero lo hayan entendido. Esta es la forma que yo lo entiendo. Para mí la gráfica es la más fácil.
Si trato de explicarles esta parte matemática, como tiene derivadas e integrales, nos vamos a confundir, entonces quédense con el concepto que les dejo, espero lo hayan podido entender, y la parte matemática se la vamos a dejar a Marisol de Pasos por Ingeniería, que está iniciando su maestría en control de ingeniería eléctrica, así que nos va a hablar mucho de PID más adelante, esperamos pronto tus videos, Marisol. Los PID van a ser diferentes para cada construcción, ya que el centro de gravedad no es el mismo, el peso, el punto de equilibrio, la altura, todo va a cambiar. Entonces puede ser que sean muy cercanos, pero van a ser diferentes, debemos calibrarlos para cada una de las estructuras, los míos van a ser diferentes a los de ustedes. Para el ejemplo del péndulo, yo puedo tener un PID que funcione con este largo de la cuerda, pero si la varío, se van a dar cuenta que va a ser algo diferente. Va a ser muy diferente si la dejo larga o si la dejo un poco más corta. Lo mismo va a ser con nuestro robot balancín, el que estamos haciendo en el video, y van a ser diferentes los PID, pero se los voy a enseñar a calibrar. Comencemos con 40, por ejemplo, 40%. Si lo ven, aquí está, más o menos funciona, pero está pasado, así que vamos a cambiarlo. Vamos a pasarlo a 80. Ya lo vemos en 80. Funciona, pero lo hace como rápido, ya estamos muy cerca del valor. Cuando yo encuentre un valor de P que ya les hace movimiento, el siguiente que se ajusta no es la I, es la D, o sea, el valor futuro. Entonces el valor futuro vamos a colocar 5, la I, como es P y D, debería ser la segunda, pero no, realmente es la tercera que se ajusta, porque este es un valor fino. Aquí lo vemos con un valor de 5. Ya se logra más o menos mantener, pero hace movimientos muy rápidos. Así que vamos a bajarle un poco, vamos a bajarle a ese ajuste. Vamos a bajarle a 2. Como les dije, la segunda que se ajusta es la D, que es el valor futuro, pero este nos hacía movimientos muy rápidos. Entonces vamos a bajarle a 2, a ver cómo se comporta. Este está un poco más suave, me gusta más. Voy a subirlo un poco. Lo subí un poco, estaba en 2 punto algo, lo subí a 3 y voy a empezar a variar el I, que es un ajuste más suave. Muchas veces no es necesario modificar el I, se puede dejar en 0, pero vamos a intentar encontrar un valor óptimo. Podemos gastarnos mucho tiempo haciendo prueba y error, aquí ya no hay nada más que hacer, solo prueba y error, hasta que encontremos los valores óptimos. Ahí ya está funcionando, ahí ya nos funciona sin problema. Está completamente balanceado, moviéndose hacia adelante y hacia atrás. Podemos dedicarle un tiempo a hacer pruebas, a mover los 3 valores, hasta que encontremos el adecuado. Es tarea de ustedes encontrar sus propios valores PID para su péndulo. Y recuerden darle like a este video, compartirlo con sus amigos, que a alguien le puede llegar a ser útil. ¿No? Ahí está. Es una aplicación real, práctica, de para qué sirve el tema del control. Cada una cara. Si es que nosotros no tenemos una realimentación y una técnica de control, pues no vamos a poder lograr a obtener los movimientos que queremos en los robots. Entonces, bueno, como resultado de esta sesión, el alumno comprenderá en qué consiste pues la iteración. La iteración es en qué consiste la técnica de control.
momento ahí lo voy a insistir en lo que estoy haciendo. Sensor buzzer. Lo activas y lo desactivas, ¿no? Positivo o negativo, ¿no? Sí, de Pones high, por luego definición ahora no high contesta. va a sonar y luego Creo que luego cuando pones un tenemos- delay y es el tiempo que va a sonar. No, va a funcionar. Sensor buzzer o peer. Sí, sino que no me contesta, pero estoy en clase, porque tengo clase de correr las horas. Porque le estoy escribiendo el miércoles, jueves y viernes, no me dice nada. No, ¿cuál será? Ahorita estoy en de ahí hablamos, estoy en Es sencillo. Me olvidé de eso. Ah, a ver. Primero, todavía conocen cuál es la función del CPU, ¿cierto? Eso ya deben haber visto en arquitectura, ¿cierto? El CPU es la unidad de procesamiento. Dentro del CPU se cuenta con ALU, que es una unidad aritmética lógica, que es la que realiza operaciones lógicas en sí. La que es responsable del cálculo, y también cuenta con una unidad de control. Esta unidad de control es la que pues, realiza, o mejor dicho, tiene las directivas de qué instrucción es la que se va a ejecutar. Y el hardware puede escribirse en distintos niveles, desde el más bajo nivel, que son los transistores, hasta los lenguajes de instrucción del hardware. La parte más básica de todo lo que es el hardware tiene que ver con también lo que han visto en arquitectura, que son las compuertas lógicas. Esa es la parte más básica del hardware. La unidad o el ALU está compuesto por compuertas lógicas, flip-flops normalmente. Los flip-flops son para almacenar bits, ¿cierto? Ahí, siempre que hablamos de memoria es porque internamente hay flip-flops. Estos flip-flops son los encargados del almacenamiento de memoria. Entonces, en el nivel más básico de la lógica tenemos las compuertas que ya conocemos todos, AND, OR, NOT. Y cada componente tiene un determinado tiempo de retardo. El tiempo que transcurre desde que se modifica una entrada hasta que se produce la salida. ¿A qué se refiere con esto de tiempo de retardo? No sé si se acuerdan las compuertas lógicas cuando hablábamos del tema de los flip-flops. Todos estos flip-flops o cuando hacían una máquina de estado, todo dependían de la señal de clock, ¿cierto? El clock. Entonces, a eso nos referimos. O sea, todos los componentes o todo el sistema, por así decirlo, va a reaccionar dependiendo pues, de cuál es la frecuencia del reloj. Esta es la, entre comillas, la diferencia que se tiene con las compuertas normales, porque las compuertas apenas cambian una entrada, pues cambia tu salida. No dependes de un flip-flop para recién hacer una comparación, por así decirlo, o una operación y después recién mandar un resultado. Entonces siempre donde haya memoria implicada, eso hace referencia a flip-flops y por lo tanto también a una señal de reloj. ¿Okay? O sea, también a un retardo que se genera en la operación. Cuando hablamos de control, nos referimos al control de un proceso, que generalmente tiene como objetivo pues mantener o llegar a una señal determinada, ¿no? Llevarla hasta unos niveles deseados. Estos sistemas pueden constantemente necesitar la intervención humana o pueden ser totalmente automáticos. El ejemplo más simple es el que pueden ver en pantalla, es el control en un tanque de agua, ¿no? Que cuando el nivel está muy bajo, pues se enciende la bomba y se queda encendida la bomba hasta llegar al nivel más alto. Cuando se tiene esa confirmación de la boya, pues se apaga nuevamente el motor. El control para una variable
se diseña a través de sus elementos. Los elementos puedan permitir mantener el nivel deseado para una variable elegida. Te pone como ejemplo un refrigerador. El refrigerador, la idea es llevarlo hasta cierta temperatura, ¿cierto? Entre las estrategias de control o los tipos de control que se tienen, las dos principales ramificaciones son el control de lazo abierto y el control de lazo cerrado. Cuando hablamos de lazo abierto, significa que no tenemos ninguna retroalimentación. ¿Okay? Es aquel que la señal de salida no regresa por ningún lado de nuestro sistema. No tenemos una referencia, no tenemos cómo compararlo. ¿Estamos? Los sistemas no utilizan y el sistema lazo abierto es colocado en serie con el proceso. ¿Qué quiere decir? Que pues tienes una señal de entrada que es, por ejemplo, el nivel que quieres alcanzar, por ejemplo, o la velocidad que tú quieres alcanzar, y de frente le mandas una salida. No te fijas si es que ya has llegado o no a esa, por ejemplo, a la velocidad. Si nosotros queremos una velocidad, si nosotros hacemos, por ejemplo, un pequeño carrito, nosotros le decimos que avance, le damos todo la velocidad, entre comillas, 100% y ya, pues, ¿no? Si son, por ejemplo, un auto de juguete que tienen dos motores, uno para cada, digamos, si tenemos un carrito de dos motores y una rueda loca, con 3 ruedas nada más. Si tú quieres ir de frente, tienes que encender los dos carritos para que avance en el mismo sentido, ¿cierto? Un horario y otro antihorario, y ya está. Y avanza de frente. Si los dos giran en el mismo sentido, pues comienza a rotar respecto a su propio eje, ¿cierto? Sí. Pero ahí nosotros estamos asumiendo que la velocidad que vamos a obtener en un motor va a ser exactamente igual que la que vamos a obtener en el otro motor, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si la velocidad de uno, ya sea de repente inclusive por problemas internos, que un motor es un poquito más rápido que el otro? Si nosotros no tenemos ninguna retroalimentación de las velocidades de cada motor, pues nosotros le vamos a dar a los dos, avanza, o sea, 100% a cada uno, y se va a mandar, y si uno gira un poquito más rápido que el otro, va a comenzar a agarrar como una curva. Pero eso es ¿por qué? Porque no tenemos nada como poder comparar, por así decirlo, esas salidas. De frente nosotros le mandamos un nivel de referencia que entendemos que es el deseado. Ya no tenemos, no censamos, digamos, la respuesta que tenemos. Entonces, este ejemplo es un control de lazo abierto. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo. Se dispone una válvula que permite el ingreso de combustible para aumentar o disminuir el calor de un proceso. Y también se tiene cuál es la temperatura de salida. Adicionalmente, este proceso es afectado por otro flujo que llega al reservorio con una determinada temperatura. O sea, básicamente nosotros, nuestros controles, necesitamos una temperatura y abrimos lo que entendemos, o ingresamos la cantidad de gas que entendemos que está requerida ya. Pero el problema es que en este sistema existe una entrada adicional que es la temperatura externa, ¿cierto? Entonces nosotros lo único que controlamos aquí es esta válvula a través de ¿qué? De la temperatura deseada. Así se interpreta esto. En nuestro sistema tenemos un bloque de control y simplemente tenemos una salida que va a depender de la temperatura deseada. No tenemos no podemos censar cuál es esa temperatura a ver si estamos llegando a la temperatura deseada. Acá simplemente abrimos o cerrando la válvula, depende de la temperatura que queramos.
pero aquí tenemos una señal externa, que es esta temperatura, que puede afectar pues, el comportamiento final de mi sistema. Otro ejemplo sería un operario, el cual gracias a su conocimiento del proceso, igual, él es el encargado de abrir o cerrar la válvula y nada más, con el objetivo de que alcance 70 grados. Entonces él, como dicen, al ojo, abre la válvula y se obtiene pues una salida que no necesariamente es la cual, o mejor dicho, no necesariamente es la temperatura objetivo, ¿no? Por ejemplo, la idea es que llegue a 70 grados, eso tiene en la cabeza. Abre la válvula, pero el tema es que la temperatura externa es de 50 y eso afecta al sistema. Y al final obtenemos una temperatura de salida de 55. El operador puede pensar que está bien, ¿cierto? Pero no necesariamente es la temperatura adecuada. El siguiente tipo es el control de lazo cerrado. En este tipo de control, pues ahí ya tenemos una señal, tenemos una forma cómo medir cuál es mi señal. ¿Cuál es mi señal de salida? Ya tenemos cómo medir y eso ingresa a nuestro sistema. Un control simple podría ser, me pasé o no. Si no, le sigo dando. Y si ya me pasé, le puedo dar. Eso podría ser una lógica de control bastante simple. En esta lógica de control es que si la velocidad real es inferior a la deseada, entonces aumentamos la potencia. Entonces, retomando el ejemplo de la caldera, el control de lazo cerrado implica que el sistema tiene una medición de mi temperatura actual. Tengo una forma como medir. En este caso, podría ser simplemente tener un sensor de temperatura, ¿cierto? Un medidor. Entonces esta persona ya sabe que le falta temperatura, entonces abre más la caldera, o mejor dicho, le inyecta más gas y aumenta la temperatura de salida. Y esto es algo que siempre se realiza. Nosotros tenemos en mente un set point, que es el punto al cual queremos llegar. Y en la retroalimentación se hace una diferencia. Es básicamente como una comparación de lo que hay versus lo que queremos llegar. Para eso se realiza una operación de resta. Y a esa resta se le llama el error. ¿Se acuerdan el video que vimos hace un momento? Hablaba del error, ¿cierto? Que el error, la idea era que vaya disminuyendo. Ese error justamente es esto, la diferencia de la señal deseada respecto, la deseada de acá respecto a lo real. Dentro del control del lazo cerrado existen diferentes técnicas para realizar el control. Bueno, acá solo te hablan de dos, lo que son el control PID y el control on-off. En verdad hay muchas más técnicas, pero nos vamos a centrar principalmente en estas dos, ¿ok? Como ya vimos en el video, el control PID consta de tres partes: parte proporcional, integral y derivativa, ¿ok? En la parte proporcional va a reaccionar en base a este error, directamente proporcional a este error. A medida que disminuye este error, entonces la respuesta proporcional también cada vez va a ser menor. ¿Estamos?
La integral va a depender del error acumulado, por así decirlo. Y la derivativa, la idea es anticiparse a ese error. ¿Estamos? ¿Sí? ¿La derivativa? Ya, este de aquí, este de proporcional, va a depender directamente de ese error. O sea, va a ser como una constante, que en este caso es Kp, multiplicado por el error. ¿Estamos? O sea, siempre se va a estar, ojo que siempre se va a estar comparando la salida con lo que nosotros deseamos, ¿cierto? La diferencia, a eso le llamamos el error. Esta salida proporcional va a depender directamente, de forma directamente proporcional a ese error. Esta parte integrativa no depende de solo del error, sino del error acumulado, por así decirlo. Porque, ¿recuerdan el video que había una parte, una gráfica del área debajo de la curva del error? Entonces, al integrar es como que hallar el área de esa curva. Entonces, ese error va a depender de ese error acumulado, por así decirlo. ¿Ok? Y la derivativa es como en el video se indicaba como el error futuro, ¿cierto? Entonces, esta parte es la que te permite anticiparte al error. ¿Ok? Normalmente, ese de aquí te sirve para ver qué tan rápido reacciona tu sistema. Normalmente. ¿Okay? Este de aquí te va a definir qué tan rápido reacciona tu sistema. Este de aquí es qué tanto previenes el error. O sea, qué tan... ¿cómo decirlo? Lo que pasa es que si solo pones proporcional, ¿cómo decirlo? Ya, en palabras del video, ese de aquí, lo que te va a malograr si solo tienes esta variable proporcional es la inercia. Porque si bien tú reaccionas al error, es como que te vas de largo. Cuando tú ya sobrepasas este set point, tu error se vuelve negativo, ¿cierto? Porque este es mayor que este. Entonces, aquí es donde va a entrar a tallar esta proporcional. ¿Entiendes? Es como que ya ahí recién te va a decir, oye, regresa, te ha sido mucho. ¿Sí? Entonces, ese de aquí te sirve para ver qué tan rápido, el proporcional, te sirve para ver qué tan rápido reacciona tu sistema, pero el problema es ese, que la inercia va a hacer que te vayas de largo y después regreses otra vez. Entonces, el derivativo es el que te permite que antes de que llegues ya comiences a frenar, por así decirlo. O sea, aquí es como que tú, una vez que te pasa, recién frenas. El derivativo, como te digo, la idea es que tú te anticipes, comiences a frenar desde antes. ¿Ok? Pero lo malo del derivativo es que te vuelve un poquito inestable tu sistema. ¿En qué sentido? Porque está muy reactivo. Como que siempre te tratas de anticipar. Hoy está aumentando un poquito, aguántalo. Y así, ¿cierto? Entonces lo vuelve muy inestable. ¿Cómo? Depende también del sistema. Por ejemplo, para control de temperatura se suele tomar, si mal no recuerdo, principalmente proporcional e integral. Derivativo no tanto, para el control de temperatura. Depende de tu técnica de control. Depende del sistema también que requiere. Entonces, el derivativo, como decía, te permite anticiparte, pero lo vuelve como que un poquito inestable. Y justamente este integral es el que corrige esa inestabilidad al final.
Entonces, el proporcional consiste en agregar un término lineal al error. Sí. Acá tenemos la resta, ¿cierto? Que es la parte del error del deseado versus el real. A la resta se le conoce como error y eso se multiplica por una constante K. Y aquí tenemos un gráfico de cómo es que reacciona, por ejemplo, un sistema. Digamos que mi sistema al inicio estaba a una velocidad de 0 tics por segundo y se requiere llevarlo a 4000. Entonces, dependiendo de cuánto es la constante proporcional para este sistema, se tienen diferentes reacciones. KP, la constante proporcional. ¿Cuál? Sí, es la constante proporcional. Es el de aquí. No, o sea, es que cuando si es que tú quieres programar eso en un Arduino, tú tendrías que poner toda una fórmula para lo que tú vas a enviar en tu PWM. Entonces, la fórmula que tú vayas a enviar va a depender, tiene que haber ahí un factor que diga como un cap, como una constante por el error. Ajá. Escucho a medias porque habla un poquito. O sea, de que va a ser proporcional al tipo de control que uno elija. No al tipo de control. O sea, como te digo, a ver, se ve una fórmula, no, más abajo. Ya. La idea es que en tu proceso, aquí, tú aquí, ¿qué vas a ingresar? Un momentito. Bien. Daniel, por favor, ponme un tanto que en el grupo para que ahora no se te sienta extraño. Acuérdate que no lo vemos nosotros, pero sí. Ya, disculpen. Allá, te decía. Aquí, a nuestro proceso, básicamente, si fuese para el control de temperatura, a nuestro proceso lo que va a llegar es cuánto de apertura o cuánto de gas te va a ingresar, ¿cierto? Digamos que tengas una válvula, entonces te va a decir qué porcentaje. Entonces, aquí llega un número. ¿Cómo calculas este número? Tiene que ver toda una fórmula detrás. Y esa fórmula tiene que tener como un algo por la diferencia de estos dos. Ese algo vendría a ser tu constante de proporcional. ¿Cómo? Uh-huh. Sí. Y justo es eso, ¿no? Como que siempre estás comparando y dentro de tu fórmula para allá, o sea, dentro de tu fórmula que va a ingresar a tu proceso, que es la apertura de la válvula, vas a tener una parte que corresponde o que va a ser como que el error multiplicado por una constante. Dependiendo de qué tipo de control vas a tener. En un control PID que tenga los tres, entonces sí va a tener sí o sí este de aquí. Si no tiene derivativo, bueno, vas a tener una parte proporcional integral.
sea, dentro de tu Arduino vas a tener que programar algo así, pues, ¿no? Una parte que tenga proporcional, otra parte que tenga integral, otra derivativo, y los tres se van a sumar. Arriba decía, al anterior decía que PI es E más I más D. En la fórmula, en el caso de que solo se use el PI, sería E más I. Claro, esto más esto. Y en el caso de que esa otra situación, en la cual solamente es el CI, esa va a ser reemplazada. Por ejemplo, PD, solo proporcional y derivativo. ¿Alguien más tiene consultas? Ahora, ¿cómo es que se puede calcular directamente este KP? Sí se puede hacer, pero lo que se suele hacer es ya prueba y error, para ser sincero. ¿Se puede hacer un cálculo? Sí. ¿De qué va a depender que puedas hacer un cálculo? De que puedas tener un modelo exacto de tu sistema. Entonces vas a tener que modelar todo tu sistema para que en base a eso puedas tener un valor deseado de tus tres constantes, ¿no? Y justamente ese proceso de modelar un sistema es lo más complicado. Por eso es que la mayoría de personas lo que hacen, así como vieron en el video, es comenzar a hacer pruebas, ¿no? Prueba y error. Primero prueban con un número proporcional y así le van variando estos valores. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo reacciona un sistema para diferentes valores proporcionales. Para un valor de 0.15 es justo la gráfica de más abajo, ¿no? Entonces, si bien para el valor de 0.85 es el que está más cercano al valor deseado, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema? En todas estas oscilaciones previas que ocurre hasta que se estabilice. Con un valor un poco menor, por ejemplo el de 0,45, se ve más estable, pero el error es mayor, ¿cierto? Entonces la idea es pues justamente jugar con estos valores hasta encontrar cuál es el valor que se ajusta más a nuestro sistema. Cada sistema va a tener una sintonía diferente. Basta con que varíe un poco, digamos, tienes una caldera un poco más grande, totalmente distinto. Le has puesto una válvula diferente, también tienes que volver a hacer una sintonía. Podrías de repente utilizar más o menos como referencia qué valores has tenido antes y a partir de ahí comenzar a probar nuevamente, ¿no? Pero la forma, o mejor dicho, pero para cada sistema necesitas una sintonía distinta. Nuevamente, la idea del regulador I es reducir el error en estado estacionario. O sea, justamente el estado estacionario viene a ser esta parte de aquí, ¿no? Como que ya lo, entre comillas, es estable. Pero aquí, si solo hablamos de un control proporcional, pues sí hay un error. Entonces la idea es con el integrativo o con la parte integrativa, pues disminuir ese error para tratar de hacerlo cero.
forma ingenua de interpretar la parte controlador integral es transformar la integración en una suma de un número fijo. Ese texto no me convence. Pero la idea es siempre después estar sumando, ¿cómo decirlo? Los estados previos también, ¿no? ¿Cómo? Correcto. Este es proporcional más la parte integral. Ajá. En el control integral, pues, nuevamente aquí está la fórmula. La idea es, integral es ver debajo, el área debajo de esta curva, ¿cierto? Entonces, ¿cómo realizamos eso? Pues en sistemas discretos, porque en un arduino no podemos poner directamente como calcular la integral de una señal, ¿no? Entonces, para eso se realiza una sumatoria. Entonces, nosotros tendríamos que implementar algo que vaya acumulando este error. ¿Estamos? O sea, nosotros tenemos que tener una variable que siempre esté restando mi valor de referencia menos el valor actual, y que esto siempre lo vaya acumulando en una variable. ¿Sí? Esa es la forma como poder calcular la integral en un sistema discreto. Entonces, aquí tenemos que nuestra salida R, es decir, va a ser igual a Kp por n, quiere decir mi constante proporcional por el error en este momento, más mi constante integrativa, QI, por T delta. T delta vendría a ser el tiempo entre muestra y muestra, porque nuestro microcontrolador va a estar censando siempre, ¿cierto? Entonces, entre muestra y muestra va a haber cierto tiempo. A ese le llaman el delta de t o el t delta. ¿Cómo sería el área bajo la curva en un sistema discreto? Tenemos X y Y, ¿cierto? Digamos que tenemos una curva. Digamos que tenemos esta curva y queremos hacer la integral. ¿Qué hacemos? Vamos a partirlo en delta de t pequeños. Y vamos a sumar estas áreas bajo la curva. ¿Cómo hallamos esa área? Pues entre muestra y muestra hay un delta de t. Y esto de aquí, la idea es que el delta de t sea tan pequeño que esto prácticamente sea lo mismo que un rectángulo, ¿cierto? Entonces sería delta de t por el y de ese momento. Con eso hallamos el área de ese de acá. Y así, para el siguiente sería también otro delta de t por y2. Y la idea es ir
sumando cada uno de estos pequeños rectangulitos y así se va a obtener la integral de esa curva. ¿Estamos? Por eso es que aquí aparece QI es la proporcional, delta de t, y aquí sería por, y ahí va sumando el error. Porque justamente esta altura y es la gráfica del error. El error se halla como el y deseado menos el y actual, ¿no? El delta de t va a depender del tiempo de muestreo de tu microcontrolador. Es decir, digamos que en tu microcontrolador tú vas a programar, hay una parte que vas a leer cuánto es la, ¿cierto? Vas a leer cuánto, ajá, o sea, vas a leer, por ejemplo, si hablamos de velocidad, cuánto es tu velocidad, y para el error lo vas a restar con tu referencia, ¿cierto? O sea, vas a leer, pero el tema es que cada vez que tú hagas esa lectura, tienes que saber cuánto tiempo ha pasado desde la lectura anterior. Ya, el delta de t justo nos habla de cuánto tiempo ha pasado desde la anterior vez que le preguntaste cuál es la velocidad. O sea, en tu programa tú vas a tener como un loop y dentro del loop va a estar como que leer la velocidad, ¿cierto? Entonces, desde que ha llegado ahí, ha hecho todo lo demás y has vuelto a leer cuánto es tu velocidad, ha pasado un tiempo. Entonces, justo ese es el delta de t. Ajá, el intervalo de tiempo que ha pasado desde tu primera muestra hasta tu segunda muestra. El tiempo entre muestra y muestra. Se supone que ese valor es relativamente constante, ¿no? Entonces aquí si reemplazamos esto de RM es para un tiempo para un ciclo n, por así decirlo. ¿A qué nos referimos con ciclo n? La primera vez que realizamos o que corre nuestro programa y pedimos la lectura de cuánto es esa señal, ese sería el R1, el primer ciclo. Luego, nuevamente, regresa nuestro programa al inicio, en el punto en que nuevamente realizamos otra lectura, o sea, aquí sería el R2, por así decirlo. Este de aquí sería el R3. Y así van a ver un montón. Entonces aquí están. Este de aquí vendría a ser el RN, ¿no? ¿Cómo? Considerando de que ese es el corte de... Claro, no, digamos que ese es el actual. Este le llamamos el actual. Entonces, esto sería la fórmula para calcular cada RN. ¿Y qué están haciendo aquí? Están agarrando dos ciclos consecutivos, el RN y el RN-1. Para el ciclo anterior, el RN-1, ¿qué cambiaría? Que acá sería E de N-1, ¿cierto? ¿Qué más cambiaría? Cambiaría que acá sería hasta N-1, nada más. Y si yo resto esos dos, el
Rn menos el Rn menos 1, si yo resto esos dos, tendría esto de aquí, Kp por la diferencia del error actual menos el error del ciclo anterior, más la constante Ki de este de aquí, n más n menos 1 entre 2. Ahora, ¿por qué entre 2? Porque esto es base por altura, el área de esta curva, ¿cierto? El base es el delta de t y la altura vendría a ser el error, ¿cierto? Pero el tema es que en esta parte de acá, en la punta, vamos a hacerle un zoom. En esta parte de aquí, si hacemos un zoom, es algo así, ¿no? Si continúa hasta abajo, ¿no? Entonces, si tú haces eso, lo aproximas a una área de un rectángulo, ¿con cuál te quedas? ¿Con esa altura de acá? ¿Con cuál te quedas? ¿Con esa altura o con la de abajo? Este de aquí vendría a ser el n y este de aquí vendría a ser el en menos 1. ¿Con cuál te quedas? No, te quedas con el promedio. O sea, la forma más aproximada es justo el promedio. Cosa que sí, más o menos se compensa esto de aquí con esta parte de acá. Entonces el promedio vendría a ser n menos n menos 1, o mejor dicho, la semisuma, ¿no? N más n menos 1 entre 2. Ajá, son los números. Si te das cuenta que esto es delta por el promedio, ¿no? Por eso es que aquí estás calculando el área bajo la curva. Entonces, si nosotros hacemos la diferencia de R, la respuesta actual menos justo la anterior, pues vamos a tener esta expresión de aquí. ¿Sí? ¿Y cómo es que lo aplicamos esto en algo como el Arduino? Para eso definimos lo siguiente: el error de la función va a ser igual a mi velocidad deseada menos mi velocidad actual. ¿Estamos? Ese es lo primero, eso va a ser el error. Entonces, el R del motor va a ser igual a Rall, que Rall vendría a ser justo mi R del ciclo anterior. ¿Estamos? Donde en un inicio va a ser 0, pero la idea sería que en el ciclo 1 va a ser 0, pero en el ciclo 2 ya no sea 0, sino sea el R del ciclo 1. Es justo el estado anterior. ¿Estamos? Entonces, mi R del motor va a ser el Rall más el Cap, porque nos estamos basando en esta fórmula de abajo. Por eso te digo, el Rn es como que el R actual, mi respuesta actual. ¿Estamos? Y el Rn-1 es la respuesta del estado anterior. ¿Sí? Entonces, a eso le han puesto este nombre de variable. El R motor vendría a ser el R mod, es la respuesta actual. El R old es la respuesta justo del estado anterior. Más Kp por... Y aquí hay una variable que se llama e-fun-e-old. Ah, ya, sería e-fun menos e-old. O sea, también sería así, ¿cierto? El error actual menos el error anterior. Checa, la fórmula de abajo. Y acá está,
Rn es igual a Rn menos 1 y así. ¿De dónde sale esta fórmula de abajo? De restar dos consecutivos del Rn. El Rn menos el Rn menos 1. ¿Cierto? Nuevamente, el Rn tiene esta forma de acá, proporcional, y esta de aquí es la integrativa. En un sistema discreto, justo se calcula así, ¿no? Delta, y aquí la semisuma de las alturas, justo lo que le explicaba, cómo se halla el área de una curva de ese tipo. Acá, profesor, no hay los valores de lectura de lo que debe ser el área de ¿Cómo? en el código no pone lo que es el valor que va a iterar para poder hallar el área de la curva. El código. No lo veo. No. Claro, es que Solamente está haciendo lo que es la fórmula como tal. ajá, o sea, en la fórmula no está poniendo todo lo de arriba. No está escribiendo eso. Como código, no está escribiendo eso. Está escribiendo esto de abajo. Pero al final son lo mismo, ¿no? Entonces, al igualar esa fórmula, hace referencia a que el error, la diferencia entre el punto actual y el punto deseado es igual a n. No, n es el error. Claro, claro, sí. Sí. Entonces acá está. El R actual es el R anterior más KP por, y este de aquí es el N menos el N menos 1, ¿cierto? Sería el error actual menos el error anterior. Más, nuevamente, KI por la semisuma de los dos. ¿Cierto? ¿Por qué te conviene expresarlo así? Porque ya no tienes que implementar en código algo como una sumatoria de todos los deltas, ¿no? ¿Cierto? Ya no necesitas hacer eso. Ya lo tienes que implementar en tu código en un acumulador, por así decirlo. Simplemente dependes de tu error anterior y tu error actual. ¿Ah? Sí. Claro, es que cuando tú haces una iteración, acuérdate que el código se ejecuta de forma secuencial. Bueno, calcula su R. ¿Qué es este R? Ah, ya. Acá simplemente le ponen límites, ¿no? O sea, obviando estos dos que es para poner límites. Esta es la fórmula, ¿estamos? Una vez que ya utilizas la fórmula, para tu siguiente iteración, ese RAll, o mejor dicho, tu estado actual, para el siguiente ciclo, va a pasar a ser el estado anterior, ¿cierto? Para tu siguiente ciclo. Tu estado actual va a ser justo tu estado anterior. Por eso, y eso está acá abajo. El RAll le asignas el remoto. Aquí le estás diciendo, por si acaso, ahora tu estado actual, tu respuesta actual va a ser, o tu respuesta anterior va a ser tu estado actual. Lo mismo con el error. Por eso estos dos se ejecutan después de ya realizar el cálculo. Porque cuando regreses a esa parte del código, tus dos respuestas actuales van a ser las dos respuestas anteriores del siguiente. ¿Cómo? R representa sí. No, el R representa a la respuesta de tu sistema. Tu salida. Eso es lo que va a entrar a tu, por ejemplo, tu apertura de la válvula. La respuesta de la salida no es todo lo que ha pasado en el ciclo. ¿Cómo? La respuesta de la salida no es el valor que ha pasado durante todo el ciclo. En la curvatura, todo lo que sucede en la curvatura de
es lo que ingresa a tu motor. Esto es esta flecha. Es lo que va a entrar a tu motor. Todo ese espacio es el pasado. Porque ahí se actúa el espíritu. Ya, ahí llega. Todo ese es el ciclo. A ver, acá llega la respuesta de tu motor. No es que sea el pasado. No es que esto es pasado y esto es presente, no. Esto es la entrada de tu sistema. Por ejemplo, si tú tienes un motor, ¿qué vendría a ser? Por ejemplo, una PWM de 0 a 255. Tú al final le vas a mandar un número, ¿cierto? A tu motor. Que va a ser la velocidad, ¿cierto? De 0 a 255. Eso es lo que tú le envías como PWM. Y después su motorcito se mueve, ¿cierto? Entonces ese R va a ser ese número, que es de 0 a 255. Ahora, ¿qué número exactamente le vas a mandar? Pues lo vas a calcular. ¿Y cómo es que se calcula? Mediante estos fórmulas. En un primer inicio le vas a mandar 0, porque vas a comenzar a controlar. Y tu error también en un inicio es 0. Pero una vez cambias la referencia, ya, imagínate, quieres ir a, no sé, 100 RPM, por ejemplo. Entonces, aquí, tu valor actual es 0 y tu valor deseado es 100 RPM. Porque si está en RPM le dejo 100, ¿cierto? Si está en RPM, tu error sería 100, ¿estamos? Entonces, acá, ¿dónde está? El E sería 100. Esto sería 100. El E-OL vendría a ser 0 en tu primer ciclo, ¿cierto? Entonces acá sería 100 menos 0, esto sería 100. Después esto sería la semisuma, 50. ¿Por qué? Entre 2, 50, ¿cierto? Ahora, este 100 va a ser multiplicado por tu KP y este 50 va a ser multiplicado por tu KI. Y a eso le tienes que sumar tu ROL, que es 0. Y eso vas a tener un primer número. Ese primer número significa que, ¿sabes qué? A tu motor le voy a dar, imagínate que sea, no sé, que sea 50 de PWM. Entonces significa, ahorita le vas a mandar a tu motor 50 de PWM. Acuérdate que va de 0 a 255. Estás mandando un número 50. Luego vuelves a censar. Vas a tener ahora una pequeña velocidad que no va a ser 100 RPM, puede ser, no sé, que puede ser 10 RPM en ese momento. Entonces, aquí, ojo que ya pasaste por acá. Valor deseado sigue siendo 100 RPM, que es lo que tú quieres llegar, menos tu valor actual. Ahora que has medido, era, ¿cuánto te dije? 10. 10, ¿no? Entonces, ahora tu error va a ser 90. ¿Cierto? Tu ROL va a ser ¿cuánto fue tu respuesta? Tu respuesta fue 50, ¿cierto? Entonces este va a ser 50, este de acá también va a ser tu constante, que es la misma que la anterior. Aquí sería 90, este es 45, también no, KP y KI. Entonces dependiendo cuánto sea tu KP y KI, se va a calcular un nuevo valor. Y eso le vas a mandar a tu motor. Y así, va a seguir iterando hasta que se acerque al valor que tú quieres. ¿Sí? ¿Más o menos? Entonces, esa es la forma como programar un control. Ya no tienes que poner toda tu integración, sino cómo poner tu integración en una función o en código, que es mediante esta segunda forma. Los límites. Ya, porque esto el límite es porque si tú mandas como señal una PWM al motor, ¿de cuánto le puedes mandar? De 0 a 255 para tu Arduino, ¿cierto? Entonces, si acá en tu cálculo te sale que le tienes que mandar 300, ¿le puedes mandar 300? No. Correcto, por eso le dices, el R motor está haciendo como mínimo de
debe ser, dice acá. Ah, ok, espera. Limit motor output. Ya, entonces esto no es el máximo y el mínimo específicamente. Aquí te dicen que como máximo el salto que puede haber de entre un punto y otro como máximo es 100. Espérate, 1000, ¿cómo así? Ah, no. Tienes razón lo que dije antes. Como mínimo, acá te dice que puedes mandarle entre más 100 y menos 100. O sea, 100 en un sentido y 100 en otro sentido, para este caso en específico. Pero en el caso que yo te estoy poniendo, tú le puedes enviar como máximo de 0, o sea, le puedes enviar como PWM de 0 a 255, ¿cierto? Entonces, aquí tú tendrías que poner mínimo es el mínimo es o sea, ¿qué han puesto aquí? Que tú le vas a mandar el mínimo entre estos dos valores. Este es el valor máximo y este es el del motor. Si tu respuesta del motor es menor al límite superior, entonces le vas a seguir mandando ese valor. Si ya estás por encima, le vas a mandar 100. Lo estás truncando, pues, ¿no? ¿Sí se entiende que lo estás truncando? Imagínate que le quieres mandar 120. ¿Cuál es la salida de esta función? Min 120,100. Sería el mínimo entre los dos. Entre 120 y 100, ¿cuál es el mínimo? 100. Entonces ya no le estás mandando 120, le estás mandando 100. Lo estás truncando. Como máximo le puedes mandar 100. Imagínate que en tu cálculo te salió 200. ¿Le puedes mandar 200? No, como máximo en este caso le puedes mandar 100. Entonces, ¿cómo haces eso? Con esta función. Min rmod, 100. O sea, si tu cálculo te sale 200, cuando ejecutas esta función, máximo le puedes mandar 100. Si tu cálculo te salió menos 1, normal, pues. No estás por encima del límite superior, ¿cierto? Vamos a ver por el límite inferior. ¿Estás por debajo del límite inferior? No. Entonces está bien. Si mandas menos 120, correcto. Lo de arriba te va a seguir saliendo menos 120. Pero con lo de abajo te va a salir ¿cuánto? Por eso es para protegerte, que tu salida no esté fuera de los rangos que tú le puedes enviar. ¿Esos rangos se establecen? Va a depender de tu sistema. O sea, sí. Como te digo, si tu salida es un PWM para un motor que va de 0 a 255, sería 0 y 255. Si es, por ejemplo, un ángulo de un servomotor, a tu servo le mandas entre 0 y 180, ¿no? Entonces serían 0 y 180. ¿Sí? Ya, el control derivativo es lo mismo, pero vamos a añadir un término derivativo. Y para el derivativo, pues lo que nosotros tenemos que saber es cuánto es la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? ¿Y cómo llamamos la pendiente de la recta tangente? Para un caso así, la pendiente de la recta tangente, la pendiente de aquí, ¿cómo se halla? Este sería la tangente de este ángulo, ¿cierto? La pendiente de una recta es la tangente del ángulo de aquí, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Cálculo, ¿han llegado a cálculo? Entonces, esta diferencia es en menos 1. Y
este de aquí es delta de t. Entonces la tangente de alfa es igual a en menos 1 entre delta de t. En este caso, como sale negativo, es porque el ángulo es negativo, ¿no? Bien lógico. ¿Sí? ¿Sí se entiende de dónde sale, cierto? Esto es la pendiente de la recta. Se calcula de esta forma. Entonces, si hacemos lo mismo, que restamos dos diferentes, o sea, que no, restamos el Rn menos el Rn menos 1, vamos a hacer lo mismo, y la fórmula que te queda así, que el Rn es igual al Rn menos 1 más la parte proporcional. Acá no han puesto el integrativo, pero sí han puesto el derivativo. Acá está. Sería el KD, que es la proporcional de derivativa, por En menos 2 veces En menos 1 más En menos 2. Entonces, para poder implementar eso, yo ya no necesito solo tener, por ejemplo, un EOL, ¿cierto? Sino acá ya necesitas dos EOL diferentes. A ver, el error nuevamente es la diferencia de los dos. Queda el derivativo, acá le llaman deriv, va a ser EOL menos EFUN. O sea, mi error actual menos mi error anterior. Y el EOL va a ser EFUN. Ajá, es como que está almacenando el error del error, algo así. Ajá. Supongo que sería para poder, porque como está tomando en la segunda parte de la fórmula está tomando el En menos 2, es como que ya la segunda etapa, entonces necesita primero el error actual, que se vuelve el anterior, para poder, Ajá. para que pueda chapar al error ¿Qué medida debería secundario. Si son ¿qué medida tres debería ciclos que tener está pasando, ¿Cómo digamos que que medida? el cero y se da se tiene el error actual, ese pasa para el anterior y este ahora el tercero, el último. Sí, creo, no, Ajá. Por eso mismo los datos para que pueda calcular los números. Perfecto, así es. Por eso es que acá le ponen el deriv, lo calculan como la resta de los errores. Claro, es como que esa resta lo almacena como dice el derivado. Es para que ese es el primer error. Digamos que ese es el error. Y después se almacena como antiguo para que se pueda tomar el segundo ciclo. Porque el segundo va a ser ¿entiendes? Porque el actual se vuelve el antiguo. El actual se vuelve el antiguo y el actual es otro. Sí, meo. Y después, pero ojo que acá no le han puesto el integrativo, ¿cierto? Le han puesto proporcional y derivativo nada más. Y por último, lo mismo, poner límites. Ya. Para la sintonización, ¿qué tanto nos falta? Vamos a acabar y después nos vamos a ver, ¿ok? Para la sintonización, primero, lo normal es setear el proporcional. Bueno, hay una serie de pasos, pero lo normal es así. Primero setear el proporcional porque tú con eso seteas qué tan rápido va a reaccionar tu sistema. Segundo, el derivativo, que es como para anticiparte al error, o sea, por ahí lo va a volver un poquito inestable, pero la idea es que te puedas anticipar correctamente
Y por último, le añades el integrativo, que es para minimizar el error en estado estable. O sea, para que no, al final no esté oscilando. Esa es la técnica correcta. Y para un caso de on-off, en este caso ya no hacemos un cálculo directo como para un R, pero es un poquito parecido. Es un poquito parecido. Aquí ya usamos un comparador. Si el actual es mayor o menor al anterior, nada más. ¿Sí? Y nos vamos al break. Vamos a ver. Podríamos implementar esto, pero mejor lo implementamos después. Ya chicos, tienen unos 20 minutos a partir de ahorita.